Bien, ¿ahí lo ven? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Entonces, fíjense lo que les decía recién, cómo tienen un tornillo de cortical. Yo puedo reconocer un tornillo de cortical que tiene todas las espiras, que no tiene eje. Fíjense, un tornillo de esponjosa, cómo tiene su eje y sus espiras son mucho más separadas. Y fíjense un tornillo de maleolar que tiene el mismo eje que tiene un tornillo de esponjosa, pero cómo son sus espiras, como un tornillo de cortical. Entonces, yo como instrumentador, esas cosas, esto es como el 1, 2, 3, ¿sí? Yo no puedo no reconocer este tipo de tornillos, ¿sí? Bien. Vamos a tener también otro tipo de tornillos que son tornillos canulados. ¿Qué especificidad tiene este tornillo canulado? Fíjense, ¿qué se le puede introducir por dentro? Una clavija de Kirchner, ¿sí? Estas clavijas, esta guía que tiene estos tornillos canulados, ¿sí? Le permite mayor precisión en su colocación y sobre todo van a ver, estos tornillos canulados se utilizan mucho en la fijación de los ligamentos, ¿sí? Muchas veces vienen con estas arandelitas para cuando hay que fijar, se coloca la arandela y por dentro se pasa el tornillo, y estas clavijas se cargan en un motor, lo que va a permitir es, con radioscopía, es ver la precisión. ¿Por qué? Porque la clavija, si este es el hueso, ¿sí? ¿Sí? Fíjense, ¿qué va a hacer el cirujano? Va a introducir la clavija, sobre todo, va a introducir la clavija, y ¿qué es lo que va a hacer? Si este fuese el tornillo, va a introducir el tornillo y le va a empezar a ajustar, 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 dando una mayor precisión, ¿sí? ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Sí, profe. Para eso son los tornillos canulados. Entonces teníamos tornillos de cortical, tornillos de esponjosa, tornillos maleolares, tornillos canulados, que pueden ser corticales o esponjosas, ¿sí? Lo que le va a dar es una mejor colocación, nada más, una mejor precisión en su colocación. Hay maleolares también canulados. Y vamos a tener otros tornillitos que se llaman tornillos de Herbert, ¿sí? ¿Ustedes vieron Halus valgus cuando vieron procedimientos menores? Sí, profe. Bueno, ¿no vieron que se ponían tornillos que se llaman tornillos de Herbert en los Halus valgus? Sí. Bueno, acá les presento los tornillos. ¿Qué características tienen estos tornillos de Herbert? Que llevan un roscado, ¿sí? Que son distintos en las dos puntas. Fíjense, es más ancho el roscado y más chico este roscado. Más chico este roscado y más grande, ¿sí? Y tiene esta parte central desprovista de la rosca. ¿Eso qué le permite? Que haga una mejor tracción, ¿sí? Que la va a limitar esa tracción, pero una gran compresión. Eso es lo que hacen los tornillos de Herbert, ¿sí? Esta gran compresión se va a dar por la diferencia de estas dos roscas, ¿sí? Y se va a usar generalmente en los huesos de pequeño tamaño, como por ejemplo cuando se hace la corrección del halus valgus, cuando hay algún metatarso o alguna falange o en la parte de los carpos, se van a utilizar los tornillitos de Herbert. Entonces, cuando ustedes vean estos tornillos que tienen un doble roscado y esa parte intermedia, ¿sí? Se llaman tornillos de Herbert. Bien. Y recién hablábamos también que hablábamos tornillos cortical, tornillos esponjosas, tornillos maleolares, tornillos canulados, tornillos de Herbert, y vamos a ver otros tornillos, hay muchos tornillos más, pero lo básico que necesitan saber son tornillos bloqueados. ¿Y qué significa eso? ¿Le ven las roscas en su cabeza? ¿Sí? Fíjense, ¿a ustedes acá le ven rosca en su cabeza? No. ¿Sí? Sí acá. ¿Sí? ¿Qué características tienen? Justamente la palabra lo dice, se bloquea. ¿Sí? ¿Y dónde se usan estos tornillos? Solo se usan cuando se colocan placas. ¿Sí? Y una vez, y fíjense, ¿qué características tienen las placas bloqueadas? Que tiene estas estrías para recibir este bloqueo del tornillo. ¿Qué pasa? Que cuando uno coloca el tornillo con la placa,
forman un implante que es estable, que es compacto, y lo que tienen estas características, estos tornillos bloqueados, que van a formar un ángulo fijo de la colocación del tornillo, es decir, que va a ingresar solo, se puede mover hasta 40 grados, y ¿para qué van a servir estos tornillos bloqueados con las placas? Para fracturas que son fracturas complejas, sobre todo en la parte de la pelvis o en la parte de la cintura escapular, o en huesos con osteoporosis. Entonces van a ver tornillos de cortical y tornillos de esponjosa, pero de cabeza bloqueada. Entonces a estos tornillos, que son los tornillos corticales, de esponjosa o maleolares, que no tienen cabeza roscada, los vamos a llamar como tornillos comunes, ¿sí? Y a estos los vamos a llamar como tornillos bloqueados o autobloqueados, ¿sí? ¿Alguna duda? Estos también vienen de esponjosa y de cortical, solo que van a bloquearse, y estos tornillos bloqueados solo los vamos a utilizar con placas y nunca los vamos a utilizar solo como se pueden utilizar los tornillos los tornillos comunes, ¿sí? ¿Alguna duda? Profe, una pregunta. ¿Y en las placas, o sea, que lo veía ahí, tiene la rosca también? Sí, tiene la rosca. Ahora vamos a ver el tema de las placas, ¿sí? Les voy a dar tornillos, les voy a enseñar algo de placas como para que vayan procesando esto y que después procesemos todo el otro material, ¿sí? Bien. Existen las placas, ¿sí? Son prótesis, ¿sí? Y existe un mundo de placas para diferentes, ustedes, fíjense, esto es un abanico de placas, ¿sí? De todas las formas, de todos los colores, de todos los diámetros, de todos los espesores, fíjense, microplacas, va a depender, ¿sí? Nosotros acá como instrumentadores y con el tiempo, y yo siempre les digo a ustedes, amen a los técnicos de ortopedia que vienen a hacer la colocación de la placa, porque cuando ustedes son muy nuevitos es de donde aprenden, ¿sí? Es lo más probable que una instrumentadora que trabaja en Alemania, que ha sido alumna del instituto, vaya a darles un taller de placas, tornillos y prótesis, ¿sí? Ahí estamos gestionando eso. Entonces, esto yo tengo que aprender, tengo que sumarme a ellos, yo no tengo que ver como un enemigo que viene a quitarme el trabajo, sino de alguien con el que aprendo. ¿Por qué? Porque los técnicos de ortopedia, que son instrumentadores quirúrgicos, que es un trabajo que ustedes pueden tener en algún momento, conocen todo sobre la placa, conocen todo sobre la colocación y están capacitados. De hecho, miles de veces lo hacemos nosotras. Yo les dije que a mí me encanta traumatología y creo que sé bastante de traumato, pero hay personas especializadas, cuando hay prótesis nuevas, cuando hay tornillos nuevos, ellos están especializados y son los que nos van a trabajar en conjunto con nosotros en el quirófano para en el momento de la colocación de la placa o en el momento de la colocación de la prótesis, ¿sí? Hay un mundo y un abanico de las placas, ¿sí? Nosotros, ¿qué tenemos que saber de estas placas? ¿Qué son las placas? Son prótesis y son un sistema extramedular. Acuérdense que no van por dentro de la médula ósea roja, sino que van a ir apoyadas sobre el periósteo, que es la capa externa del hueso, metálicas de diferentes tipos de metales, que permite, en combinación con los tornillos, estabilizar una fractura hasta que esté estable, justamente, hasta la finalización de su estabilización. ¿Qué significa esto? Que yo no puedo poner, un cirujano no puede poner una placa y la deja ahí que los osteocitos y los osteoblastos funcionen, sino que va a tener un sistema de fijación a través de estos tornillos. Entonces, es aquí donde nosotros como instrumentadores tenemos que saber primero qué placas vamos a utilizar. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Se me salió la reunión. Quiere verlos de pronto. Ahí. Vuelvo a cortar. Bien, ahí ven. Yo tengo que saber qué tipo de placa voy a utilizar y qué tipo de tornillos va a utilizar, depende de dónde esté la fractura. Entonces vamos a tener, así como hablamos de los diferentes tornillos, que vamos ya a saber dónde se colocan y que el cirujano, si yo veo que está perforando en la diáfisis o en la epífisis,
No tengo que preguntarle, doctor, qué tornillo le paso, de cortical o de esponjosa, yo ya tengo que saber eso. Y va a depender de las placas, qué tipo de tornillos le voy a pasar. Si voy a pasarle tornillos bloqueados o tornillos comunes, ¿sí? Entonces, también tenemos que conocer sobre placas que van a dar la fijación y la estabilización a través de estos tornillos. Vamos a tener placas rectas, que son esas placas, justamente la palabra dice como una regla, que se utilizan en los huesos largos, ¿en dónde? En la diáfisis, todos los huesos, las placas largas. Y placas anatómicas, que se van a emplear sobre todo en las fracturas metafisioepiciarias, ¿sí? O en la epífisis del hueso, que lo que va a hacer, reproducir la anatomía de la región afectada. Imagínense que ustedes tienen la diáfisis y la epífisis de un hueso y yo le voy a poner una placa recta acá. No hay manera que reproduzca la anatomía. Entonces van a ver placas rectas para esta parte y placas anatómicas para esta parte. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener placas rectas y, fíjense, placas anatómicas, placas que se van a adaptar. Pero a su vez, estas placas tienen como una subdivisión en las placas, ¿sí? Hay unas placas que se llaman placas DCP, yo no hablo muy bien inglés, pero DCP significa Dynamic Compression Plate, ¿sí? Placas de compresión dinámica. Dinámica, la palabra lo dice, que está permanente haciendo compresión, ¿sí? ¿Qué pasa con estas placas? ¿Sí? Imagínense que son placas rectas o ya sea placas anatómicas, pero que son lisas abajo. Y al ser lisas, una vez que uno las acomoda en el hueso, fíjense, ¿qué es lo que teníamos en el periósteo? ¿Qué es lo que pasaba? Toda la parte arterial y venosa del hueso, ¿sí? Si yo coloco algo que permanente lo aplaste a ese hueso, lo que le va a generar es un gran potencial de un compromiso vascular una vez que se le coloquen los tornillos y se haga la compresión, ¿sí? ¿Qué características tienen? Que tienen un directo contacto con el tejido óseo, ¿sí? Se acuestan y se apoyan sobre todo el tejido óseo, que es este periósteo. ¿Y qué cosas positivas tienen? Que son de fijación y estabilización horizontal, y que esta estabilización horizontal se consigue con la compresión intrafragmentaria con la simple colocación de un tornillo. ¿Qué quiere decir? Que una vez que se coloca la placa y se coloca el tornillo, automáticamente se hace la compresión de los fragmentos y dejándola ahí que durante 8 semanas o 12 semanas termine de formar ese callo, ¿sí? Estas placas que son rectas generalmente, o van a haber algunas en forma anatómica, recuerden que se llaman Dynamic Compression Plate, placas de compresión dinámica, y van a tener una característica diferente de las otras placas. ¿Pueden ver que tienen un solo orificio por vez? Bueno, en estas placas se pueden poner solamente estos tornillos. Tornillos de cortical, si van a estar puestos, si la placa va a ser puesta en la cortical, tornillos de esponjosa o tornillos maleolares comunes, con su cabeza común. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? ¿Sí? Sí, profe. Entonces, placas de compresión dinámica. Si yo soy instrumentador y rápidamente veo estas placas, ¿qué las veo? Placas lisas por debajo, placas lisas por arriba, son lisas, ¿sí? Son como si ustedes tocaran una superficie lisa, y con la característica de que tienen un solo orificio para tornillos comunes. Entonces yo, instrumentador, veo que hay placas DCP, Dynamic Compression Plate, o placas de compresión dinámica, tengo un solo orificio por placa. ¿Eso qué significa? Que vamos a poner tornillos comunes. Fíjense, esta placa es una placa, una DCP anatómica. ¿Qué significa? Fíjense, esto va a ir en la diáfisis y esto va a ir en la epífisis del hueso, ¿sí? Supónganse que es una fractura de la epífisis tibial, ¿sí? Y va a ir de esta manera y acá. ¿Qué tornillos se van a poner? Si el cirujano empieza a perforar acá para poner, ¿qué tornillos van a poner? Vamos. ¿Qué tornillos van a poner? ¿Qué hablábamos? ¿De qué tornillos? Maleolares, Corticales, ¿sí? Va cortical. a poner tornillos de cortical. ¿Y qué tornillos va a poner acá?
¿qué hueso predominaba? La La esponjosa, esponjosa. tornillos de esponjosa, ¿sí? Se pueden dar cuenta que según dónde vaya perforando el cirujano, es los tornillos que ustedes van a tener que colocar, ¿sí? Más allá que ya vamos a ver cómo se eligen los tornillos, de qué medida se eligen los tornillos, ¿sí? Entonces, placas de compresión dinámica, dos características fundamentales, son lisas de ambos lados, ¿sí? Tienen un solo orificio para tornillos comunes, son de fijación y estabilización horizontal y consiguen una gran compresión intrafragmentaria, pero que lo que generan estas placas, un gran compromiso vascular por el apoyo total que hacen sobre el periósteo, ¿sí? Fíjense, estas placas que venían hasta el año 60, en el año 60 se mejoran estas placas, aparecen las placas de SP, placas de compresión dinámica, que lo que hacen una vez que se coloca el tornillo, hace una compresión, fíjense, la fractura es esta, se colocan los tornillos. ¿Cómo se colocan los tornillos? Primero se colocan en la forma proximal y después en forma distal, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ustedes colocaran los tornillos a los costados, ¿qué haría la placa? Esto, y después al intentar bajarla, ¿qué es lo que harían? Que se quiebre. Entonces, cuando hay una placa, ¿qué es lo que va a hacer? Si esta es la fractura, se van a poner primero los dos tornillos proximales a la fractura y después se va a poner los tornillos distales, ¿sí? Esto es para que lo tengan en cuenta cuando empiecen a leer las técnicas quirúrgicas, van a ver que dice perforación y empieza con la colocación de los tornillos proximales a la fractura, ¿sí? Nunca pondrían los distales porque haría esto la placa. Acá tiene funciones de la placa, con compresión, protección, contrafuerte, banda de tensión, puente, para que lean más o menos en qué tipos de fracturas se colocan estas placas. Y después vamos a tener unas placas, vamos a tener estas otros tipos de placas, a su vez que provocando placas de compresión. Estas placas tienen orificios ovalados, hay placas de compresión que tienen orificios ovalados que permiten colocar los tornillos en posición excéntrica. ¿Qué quiere decir? Que se pueden ir hacia afuera y que estos tornillos van a permitir una compresión perpendicular, una fuerza perpendicular de la fractura, y estos tornillos se pueden modificar en diferentes angulaciones. Esa es otra característica que tienen las placas DCP. Hay otras placas que se llaman placas de neutralización, que sirven para estabilizar montaje y para evitar fuerzas externas que se ejercen en los focos de las fracturas. Generalmente estas placas de neutralización, que son estas placas que son un poquito más ovaladas a los costados, son para las fracturas de los maleolos, para las fracturas bimaleolares. A ver si puse una fotito de la fractura. No, ya les voy a poner una fotito de placas de neutralización. Entonces, vamos a tener las DCP, ¿sí? Las Dynamic Compression Plate, que a su vez van a ser de neutralización, placas rectas que teníamos para los huesos largos y placas de sostén, ¿sí? O placas anatómicas que permiten la reconstrucción de una estructura y lo que va a permitir es evitar que se hunda, ¿sí? Si nosotros tenemos imagínense que esto es el fémur y esto es la tibia, hay una fractura lateral, que lo que va a hacer estas placas de sostén, que son como la placa que veíamos recién, esa en forma de cobra, evitar, imagínense si se pusiera una placa recta acá, imposible de sostener esas estructuras que hay en esta parte. Entonces estas placas de sostén es como si fuese una manito, justamente lo que va a hacer es evitar que todo esto se hunda hacia adentro en el hueso, ¿sí? Lo que va a hacer es fijar, colocar tornillos a este nivel para poder sostener la placa. ¿Qué tornillos se van a colocar acá? Tornillos de esponjosa. ¿Qué tornillos se van a colocar a este nivel? Tornillos de corticales. Y tenemos placas de reconstrucción, que son también DCP, que son estas placas que la característica que tiene una placa de reconstrucción es estas V que forma acá al costado. ¿Por qué? Porque entre los orificios esto le permite, las placas de reconstrucción, doblarla a la placa. Todas las placas, por más que sean rectas, por más que sean duras, viene un instrumental que se llama grifa, que lo que permite es doblarla a las placas, más allá de la aleación que sea, pero estas placas
que son las placas de reconstrucción, se van a usar generalmente en el maxilar o se van a usar en donde hay fracturas complejas, como por ejemplo la pelvis, donde la anatomía es bastante compleja. Estas placas le permiten a estas B, donde está estas B, doblar a la placa, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, recuerden que teníamos placas DSP, Dynamic Compression Plate, ¿sí? Que son placas lisas de ambos lados, con un solo orificio para tornillos comunes, generan un gran compromiso vascular porque se apoyan totalmente en el periósteo. Vamos a tener placas rectas, ¿sí? Placas anatómicas, placas de reconstrucción, ¿sí? ¿Y qué más? Y placas de sostén, con las DSP. Y después, o placas de soporte, que van a ver, fíjense, en forma de L, en forma de L, en forma de cobra, y otras que son en forma de T. ¿Sí? ¿En dónde se van a utilizar la mayoría de estas cobras, o estas L, o estas T? En la tibia, proximal o distal. ¿Sí? Tibia proximal, tibia distal, o también estas se forman en forma de cobra. Fíjense, ¿qué tornillos van a predominar? Tornillos de cortical. ¿Qué tornillos vamos a colocar acá? Tornillos de esponjosa. ¿Sí? Fíjense dónde está la fractura, dónde se está poniendo la placa, en los tornillos que se necesitan. Hasta dónde pasa el tornillo, no sobrepasan la cortical, llegan justo hasta la segunda cortical. ¿Sí? Todos los tornillos pasan hasta la segunda cortical. Fíjense qué tornillos se van a colocar acá, tornillos de cortical, ¿los ven a los tornillos ahí? ¿Qué tornillos se colocan acá? Tornillos de esponjosa. Igual acá, tornillos de esponjosa, tornillos de cortical. ¿Sí? Y vamos a ver las placas, unas placas más modernas que se llaman LSP o Locking Compression Plate, que lo que tiene características de estas placas, ¿sí? Que van a tener, combina las ventajas que tiene la DSP, que acuérdense que era para darle fijación y darle estabilidad a la fractura, pero ¿qué es lo que va a utilizar? Tiene dos orificios, dos características tienen estas placas. Tienen dos orificios, uno para tornillos comunes y otro para tornillos bloqueados, dependiendo de la función que le quiere dar. ¿Qué decíamos de las DSP? Vuelvo acá. ¿Qué decíamos de las DSP? ¿Sí? Que tienen muy buena fijación y estabilización horizontal, y tienen muy buena compresión intrafragmentaria. ¿Sí? Entonces, si necesita hacer una buena compresión intrafragmentaria y el cirujano coloca una LSP, ¿qué tornillos va a utilizar? Comunes. ¿Sí? Si lo que quiere hacer, ¿sí? Si lo que quiere hacer es mayor fijación y darle un bloqueo total a esa fractura, va a utilizar tornillos bloqueados. Esa es una de las características a simple vista, que si yo veo una DSP, acuérdense que era lisa con un solo orificio, y una LSP tiene dos orificios, tornillos comunes, tornillos bloqueados. Y ya van a ver como instrumentador, cuando el cirujano elige colocar una LSP, yo tengo que preguntar si va a poner tornillos bloqueados o tornillos comunes, porque el instrumental que se utiliza, hay una parte de instrumental que se utiliza diferente, que lo tengo que preparar yo como instrumentador al principio, ¿sí? ¿Y qué otra característica tienen estas placas? A ver si puse otra placa. Sí. Otra característica que tienen, fíjense, esta es una DSP y esta es una LSP. Tiene como arquitos abajo. Esos arquitos hacen que, acuérdense que la otra placa, ¿cómo se apoyaba? Entera, y que tenía un gran compromiso vascular. Las LSP tienen como unos arquitos, ¿sí? Fíjense, si yo apoyo un punto acá y apoyo otro acá, acá al medio me queda libre. Eso le da menor compromiso vascular. Y tienen un bajo contacto con el hueso, ¿sí? Entonces, cuando se quiere tener un mínimo impacto en ese apoyo, ¿sí? Se van a utilizar las LCP. ¿Pueden ver la diferencia? Entonces, a simple vista yo instrumentador, me doy cuenta que es una DCP, porque tiene un solo orificio, y porque es lisa de ambos lados, brillante, y esta tiene como unas pequeñas estrías que hacen que el hueso, ya las van a ver en el instituto tenemos, yo llevé unas placas, apoya no en todo el hueso, eso le da menor compromiso vascular,
y se pueden utilizar, a simple vista yo veo que tienen para tornillos comunes y para tornillos bloqueados. ¿Sí? ¿Alguna duda? No, profe, ninguna. ¿Nadie? No, profe, yo no. Solamente lo diferente que tienen estas placas DSP a las LSP, que solo el tornillo se puede angular hasta 40 grados, no así en las DSP, que tienen una mayor angulación los tornillos, eso le permite también una mayor compresión. ¿Sí? Si yo, entonces si veo una DSP, fíjense, un solo orificio, lisa, una LSP, estrías debajo de la placa, dos orificios, tornillos bloqueados y tornillos comunes. ¿Sí? Fíjense, esta es una LSP, ¿le pueden ver los arquitos abajo? ¿Le pueden ver? Sí, profe. Unos arquitos, fíjense, este va a ser el tornillo bloqueado que se va a bloquear, va a ser derecho, solo se va a bloquear en la placa, no así los tornillos comunes que le van a permitir una angulación hasta de 40 grados. ¿Sí? Vamos a tener dentro de las DSP también placas puente, que son estas, placas de sostén. Acuérdense que las placas de sostén, ¿para qué servían? Para evitar que se nos vayan hacia adentro los fragmentos. Van a tener placas de sostén de las diferentes maneras, o placas de reconstrucción. Entonces van a tener, tanto en las DSP como en las LSP, ¿sí? Placas de sostén, placas puentes, placas de reconstrucción, ¿sí? Solamente lo que va a variar es esto. Al verlas automáticamente, ¿sí? Y van a ver después cuando tengamos una LSP, vamos a dejar ahora hasta acá, qué es lo que tengo que pasarle yo al cirujano, que tengo que preguntarle, y yo como instrumentadora apenas abro la caja, todo lo que tengo que tener para poner y colocar una placa, ¿sí? Bueno, para que vayan viendo, básicamente eso es una tornillera, fíjense, tornillos de cortical, tornillos esponjosa, tornillos maleolares, ¿sí? Cómo viene la tornillera de diferentes medidas, ¿sí? Cómo se ven los tornillos, fíjense, cómo se ve un tornillo, este tiene un eje muy cortito, cómo se ve un tornillo esponjosa, cómo se ve un tornillo bloqueado, cómo se ve un tornillo cortical y cómo se ve un tornillo, este también es un tornillo de esponjosa, ¿sí? Básicamente las cajas de traumatología son muy toscas, son muy pesadas, eso lo que va a hacer es para poder sacar los tornillos, y este es instrumental, que ya más adelante vamos a ver cómo se llama cada uno de los instrumentales para poder colocar estas placas. ¿Alguna duda? Profe, en las placas de DSP, las DSP son las que tenían el tornillo bloqueado. Las LSP son las que LSP. tienen el tornillo bloqueado. ¿Se puede combinar, por ejemplo, Sí, un tornillo común en uno y uno sí, bloqueado no en el en mismo otro? no en el No mismo en el mismo, orificio, obvio que no. pero sí se pueden combinar. Sí se pueden combinar. A ver, no sé cuántos minutos nos quedan en la grabación. Pero vamos a ver un segundito esto. Quedan unos minutitos todavía. ¿Ahí ven? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Van a ver que vamos a empezar a ver mucho instrumental en cirugía traumatológica. Este es instrumental básico. Voy a ver si el lunes puedo pedir una caja en la clínica y llevar. Bueno, aparte de los tornillos y las placas, estos son separados, estos son para poder reducir las placas con las fracturas. Ya les voy a enseñar cómo se usan. Estos se llaman separadores de Davier, ¿sí? Y esto es una pinza española. Estos son separadores de Oman o Homan, ¿sí? Esto es lo que yo les hablaba a ustedes, esto es un motor, esta es una maquita, esta la particularidad que tiene es de que es canulado, pueden pasar hacia el otro lado las clavijas. Estas maquitas siempre se utilizan para las cirugías comunes o para las cirugías de ligamentos, siempre tenemos que tener eso. Tenemos mechas, ¿sí?
Bueno, esto ya se los voy a explicar después que son las guías de mecha para colocar, pero básicamente instrumental básico. Estos se van a cansar de verlos, separadores de Oman o Homan, pinza española, separador de Davier. ¿Sí? Bueno, ¿alguna consulta? No, profe, por mi parte no. ¿No? ¿Listo? ¿Alguien tiene algo para preguntar? Sí, yo, profe. Bien. Hubo en una parte que usted dijo que se colocaban primero, bueno, tornillos en forma proximal y Sí. después en forma distal. No entendí lo de la forma distal, ¿cómo sería? ¿Por qué? Porque, mira, si vos tenés una fractura, ¿sí? Supongamos que está mi mano fracturada al medio, ¿sí? Y acá colocamos la placa, ¿sí? Si el cirujano colocara los tornillos distales, primero colocara esto, ¿qué haría la placa? Se levantaría. Si la coloca de Claro. un lado, se levantaría. Y si vos pones tornillos en los dos lados, ¿qué es lo que le pasaría? Haría como que se quiebra, ¿sí? En cambio, Ah, si la fractura está acá y pone la placa, y pone un tornillo acá, y pone otro tornillo acá, se estabiliza la fractura y después se empiezan a poner los tornillos hacia afuera. ¿Sí? perfecto. Eso, Sí, sí, eso es ahí está. lo que lo cambia de proximal a distal. Ah, bien, bien, bien. No ¿Sí? me había quedado claro. Gracias, profe. Bueno. Bueno, no sé si alguien tiene algo más para preguntar, si quieren preguntar, sacarse las dudas ahora. Acuérdense que todos los que tengan dudas, no pasa absolutamente nada, lo volvemos a preguntar 1000 veces, no pasa nada. ¿Estamos?